buenos días Ronald, buenos días a todos. Quisiera saber si se está escuchando bien en este tono de voz. Escuchamos bien, doctora. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Estoy realmente honrada por esta invitación del CELAM, que es una institución realmente valorada, y luego voy a hablar de eso porque creo que es parte de este plan para resucitar. Y estoy también muy honrada por la presentación que me ha hecho el padre Ronald Labarrera, no solamente hoy, sino en convocarme a distintas actividades del CELAM. Así que estoy saludando a muchos amigos y amigas de toda América Latina y algunos de Centroamérica también. Estoy en Buenos Aires, acá es la 1 del mediodía, hace calor, como verán, y estamos estrenando esta nueva territorialidad que es el espacio virtual, y que no es algo menor al momento de pensar este plan para resucitar. Un plan para resucitar es algo que no debería ser nuevo para nosotros, ¿no? Porque hace 2000 años que tenemos un plan para resucitar, ¿verdad? O sea que cualquiera de nosotros, cualquier cristiano bautizado, puede hablar perfectamente de cuál es ese plan para resucitar. Ese es el nombre que lleva, como todos saben, una columna, un artículo, una manifestación del Papa Francisco, que salió publicada en la revista Vida Nueva. Y es un título maravilloso, es un título marketinero. Siempre hay que renovar el modo de contar esta buena nueva que ya tiene 2000 años. Y de eso voy a hablar, de un plan para resucitar. Y todo plan para resucitar tiene que incluir al cuerpo, porque lo que resucita es un cuerpo. Ustedes habrán escuchado hablar de hay que resucitar la economía, hay que resucitar el mercado. Lo que se resucita es un cuerpo. Yo creo que hay que volver a instalar el cuerpo, el valor del cuerpo. Y creo que hay que poner en valor la vida. Y ese es mi desafío en esta charla. Poner en valor la vida. ¿Qué es poner algo en valor? Ayer estaba leyendo un autor europeo y decía, uno termina de dar su último examen cuando el mercado va a pagarme por mi saber. Es decir, cuando yo logré que todos los títulos de grado, de posgrado y que puedan imaginar, alguien los compra y paga por eso, en el mercado se dice, eso es poner algo en valor. O sea, tiene un valor para el otro va a pagar por eso. De hecho, se habla del mercado de valores. Nosotros hablamos de la jerarquía de las virtudes, de la escala de valores. Cuando digo nosotros, estoy hablando ahora en el contexto del CELAM, aunque aclaro, yo soy doctora en moral social, y ustedes saben que cuando hacemos moral social, hablamos para todos los hombres de buena voluntad, no solamente para los cristianos católicos. Entonces, en ese tono del diálogo voy a dar esta conferencia, pensando que no solamente me están escuchando católicos, sino gente interesada en estos temas, ¿verdad? Y fuera de este mundo nuestro, cuando la gente habla de valor, no está pensando en las virtudes, está pensando en el mercado de valores, está pensando en poner una mercancía o un objeto, convertirlo en una mercancía y ponerlo en valor. Poner una persona en valor, que alguien pague por ella. Y eso pasó. En el siglo XX, eso fue el trabajo humano. El trabajo humano se convirtió en una mercancía. Algo totalmente cuestionable. Pero la gente vendía su tiempo por dinero. Ponía en valor su tiempo de trabajo. Espantosas las condiciones de explotación. Pero el cuerpo valía algo. Había un valor de un cuerpo por una cantidad de horas en el mercado. En el siglo XXI, cuando los trabajadores dejaron de ser explotados y se convirtieron en descartados, tenemos, antes de la pandemia, 350 millones de personas desocupadas. Y luego de esta pandemia van a entrar en desocupación, en paro, 1.600
millones de personas. Entonces, eso es mucha gente. 350 millones, 1.600 millones, parecen números, pero son cuerpos. Todos esos cuerpos hoy no valen nada. Esos cuerpos dejaron de estar en valor. Si no trabajan, nadie les paga. No valen nada. La vida no vale nada. Ni qué hablar de algunos lugares del mundo, como Latinoamérica, donde aquellos que no tienen ya posibilidades de entrar en el, como mal llama, mercado del trabajo formal, como para sobrevivir hasta el día siguiente, algo tienen que hacer, están entrando en un modo de trabajo que es el trabajo del narcotráfico, de la trata de personas, donde la vida no vale nada. No solo no vale nada para aquel que no tiene trabajo. Hay un micrófono que está abierto y está haciendo interferencias, si se puede apagar. No solamente no vale nada para quien queda fuera del mercado del trabajo, sino que para esa misma persona su vida no vale nada. Ella misma se entrega a un trabajo de alto riesgo, donde va a ganar en lo inmediato más que en otro trabajo, pero su vida va a tener un corto plazo. Entonces, poner la vida en valor es lo primero que hay que hacer. Y poner la vida en valor es lograr que esa vida sea reconocida por una sociedad y reconocida con bienes y servicios. Esa gente tiene que poder comer, tiene que poder tener medicamentos, tiene que poder tener acceso a la cultura, y esos son valores. La vida no vale nada. Entonces, cuando hablamos de un plan para resucitar, tenemos que pensar que no estamos hablando metafóricamente, estamos hablando de un cuerpo. Y si hay una tarea para hacer, es volver a poner la vida en valor. Vimos que los cuerpos no valen nada. Hemos visto los cadáveres en Guayaquil, ciudad donde estaba, justo cuando aparece el coronavirus, en una reunión de las comunidades eclesiales de base, los cuerpos cayendo por la calle. Entonces, pensar en la resurrección como cristianos es volver a instalar la importancia de un cuerpo en una sociedad donde todavía, a pesar de haber pasado 2000 años, se sigue pensando de manera neoplatónica, como si el cuerpo es principio de todo lo malo y el alma tuviese que separarse del cuerpo. Eso no es cristiano, lo sabemos todos los que estamos acá. Pero si ustedes van y le preguntan a mucha gente en nuestra región, les va a responder eso. Bueno, ahí estamos un poco flojos, hay que reforzar más que el cristianismo es la religión donde el Dios se encarna. Y cuando se encarna, pone en valor al cuerpo. Pone en valor al cuerpo. Esto del cuerpo, entonces, quiero que sea el centro de este plan para resucitar. Y como estamos en el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, me gustaría seguir el método latinoamericano, que es el método del ver, juzgar y obrar. Y rápidamente, cuando me refiero al ver, voy a dividirlo en dos partes. Primero, ver lo que ha dicho hasta ahora el Papa Francisco, rápidamente. Y segundo, ver cuál es la situación social, política y económica en América Latina. Si nosotros rápidamente vemos qué dijo el Papa como ideas fuerza desde que asumió su pontificado, primero, en Evangelii Gaudium habla de una iglesia en salida. Una iglesia en salida. Y dice que una iglesia en salida es una iglesia viva, una iglesia presente, una iglesia que se tiene que convertir en hospital de campaña, una iglesia que tiene que equivocarse, embarrarse, diría yo. Otra vez, el cuerpo. La idea del cuerpo es central en todo lo que quiero decir. Una iglesia en salida es una iglesia que está presente. Solo se está presente en un cuerpo.
Cristo se hace presente donde hay dos o más en su nombre. No es la representación de un cuadro, es la presentación en medio de un cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo, presente, no es un libro en las bibliotecas, es un cuerpo presente entre otros cuerpos. Un hospital de campaña, un hospital es un lugar donde se llevan cuerpos, no ideas. No se llevan doctrinas, se llevan cuerpos. Una iglesia en salida. En Laudato Si, el Papa habla de un sistema que mata. Gran novedad. No está diciendo, como encíclicas anteriores o como ciertas posiciones políticas contrarias al sistema liberal y neoliberal, no está diciendo hay personas malas, usureras, hay gente que está siendo egoísta. Está diciendo, es el sistema que mata. El sistema que mata. Esto no es un dato menor, porque el enemigo no es una persona. La frontera amigo-enemigo de la política existe también para nosotros. Y cuando se habla de amigo-enemigo, no se está poniendo enemistad entre la gente. Todo lo contrario. Se está trazando la frontera de quién va a ser mi amigo y quién mi enemigo. Y como bien dice el Génesis, mi enemigo no debería ser mi hermano. No debería suceder que mi hermano Caín me mate, porque no es mi enemigo, es mi hermano. Y si hay un enemigo de la humanidad, no es humano, no es persona, es otra entidad, es el mal, es el espíritu malo, pero no es mi hermano. Mi hermano no es mi enemigo, mi hermano puedo tener una diferencia con él, puedo tener un conflicto, pero la diferencia y el conflicto no me llevan a aniquilar el cuerpo del otro. Hay que tener bien clara la diferencia de quiénes son los amigos y quién es el enemigo. Y el Papa dice, el enemigo es el sistema, algo que es impersonal, no es otro humano, no es mi hermano. Mi hermano también es una víctima de este sistema, porque si la crisis ecológica llega a los niveles de amenaza que nos están diciendo, vamos a morir todos, los amigos y los que creemos que son enemigos, los ricos y los pobres. El coronavirus mata a todos, a los ricos y a los pobres. Y no mata solamente a la gente mayor. El mundo no está frenado, como dicen algunos, para salvar los cuerpos de los viejos. No es verdad. No es verdad. Ahí hay un enemigo, por ejemplo, el coronavirus, y no es una persona. Y no es una persona. Y amenaza a todos. Entonces se entiende muy bien, con el ejemplo del coronavirus, ¿qué es un enemigo? Un enemigo no discrimina moralmente, porque no está dentro de lo humano. Eso podemos decirlo no solamente como cristianos, hoy políticamente. Tenemos los cuerpos de la humanidad encerrados al día de hoy. No Argentina, Bogotá, Italia, no, el mundo está encerrado. Esto es un buen ejemplo de que hay que saber muy bien dónde pasa el enemigo. En Laudato Si, sin saber que venía un coronavirus, el Papa hablaba de un sistema que mata, con una crisis, que es una crisis ambiental y social, porque también se habla mucho de la crisis ambiental y muy poco de la crisis social, olvidándonos que la encíclica Laudato Si es una encíclica social. Y el Papa dice, hay una crisis ambiental que tiene raíces humanas, con lo cual finalmente deriva todo a la crisis social. La crisis social y la crisis ambiental tienen raíces humanas y son amenazas para el cuerpo, tanto la crisis ambiental como la crisis social. Un tsunami mata miles de cuerpos, pero una crisis social también aniquila personas. Por hambre, por miseria, la miseria engendra mafias, engendra consumo
de drogas que matan. Entonces hay muchas consecuencias de esta crisis. Y por último, en querida Amazonia, amada Amazonia, me gusta llamarlo, él dice, frente a esta amenaza de muerte, dice el Papa, hay que indignarse. ¿Qué significa indignarse? Es tomar conciencia de que el mal existe, es una amenaza y mi condición miserable no es natural. Ningún Dios, en la concepción de cualquiera que piense un Dios, lo piensa como malo, como perverso, mandando plagas, castigando a la gente y creando un mundo invivible. No es así. Si mi condición es miserable, no puedo pensar que es parte de lo natural. Dice el Papa, tengo que indignarme. Estoy en esa situación que no es natural, es producto de un sistema. Estos tres elementos que aparecen en los documentos del Papa antes del coronavirus, ¿cómo los vemos hoy en Latinoamérica? Bueno, el coronavirus es el detonante de esta crisis económica y que va a ser en lo inmediato también política, de ninguna manera. No es o sea, es lo que pone o lo que agudiza una situación que era crítica antes de aparecer el coronavirus. El coronavirus no es un Dios que lo va a cambiar todo, como piensan algunos. A partir de ahora, el mundo va a ser otro. Algunos creen que va a caer el capitalismo, otros creen que va a venir un capitalismo devenido en fascismo. No es así. No es tan potente ese virus. No es un Dios que lo crea todo de nuevo. Es apenas un detonante, una muestra de una crisis que, como dijo no solo el Papa Francisco, pero acá hablamos del Papa Francisco, es una crisis que está de manera muy fuerte arraigada en el sistema. Entonces es apenas un detonante. Pero ese detonante mostró realmente las falencias. Por ejemplo, las falencias en el campo de lo sanitario. Imagínense, si países como Estados Unidos, una de las principales potencias militares, la única, militares y económicas, va a llegar a los 100.000 muertos de inmediato, porque tiene un sistema de salud que no es capaz de absorber esta pandemia. Ustedes pueden imaginarse cómo afectará a países donde directamente no solo no existe un sistema de salud, sino que tampoco existe el dinero para poder sobrevivir un tiempo como en esos países. Entonces, el sistema sanitario, que no puede absorber los cuerpos, no está hablando del coronavirus. La causa de eso no es el coronavirus. Es un sistema social, político y cultural que no dio importancia a las cosas básicas que tiene que garantizar un Estado, que es la vida de los cuerpos, la seguridad. La seguridad no solamente contra los enemigos considerados a otros países como enemigos o otros sectores sociales como enemigos, sino también a un virus, a una pandemia. Otro problema, la cultural. ¿Qué muestra culturalmente el virus? La desigualdad. Latinoamérica, como bien saben, es el continente más desigual del mundo. No el más pobre, pero el más desigual. Eso significa que la amplitud entre la riqueza y la pobreza es mayor que en cualquier otro contexto. Y esa desigualdad tiene causas. Y las causas están en una acumulación desmedida, exponencial y egoísta de la renta. La productividad que tiene un continente está concentrada, tristemente, en muy pocas personas, como puede leerse en las cifras que dan economistas, no solamente Thomas Piketty, que es el que está de moda, pero también pueden leer a Luigi Bruni, pueden leer a Jeffrey Sachs, pueden leer a Stiglitz, a Amartya Sen, de un lado y del otro de la frontera. Entonces, hay una desigualdad, y esa desigualdad
produce un consumo en la región, que no es el consumo que tiene Europa, porque Latinoamérica es un continente diferente, con otras características. En Europa, cambiar el estilo de vida es cambiar el consumo de las mercancías, de la estética, del buen vivir. En Latinoamérica, cambiar el estilo de vida es cambiar el consumo que genera el narcotráfico. Es la primera amenaza del consumo que tenemos. La amenaza del consumo no son las grandes marcas. Acá no hay mucha gente que tenga dinero para comprar barbijos de Gucci. Acá el problema es el consumo de la droga. Otro problema que tenemos son las 3T. La gente no tiene techo porque no tiene tierra, y no tiene tierra porque no tiene trabajo. Entonces la pandemia está mostrando cómo los cuerpos caídos en las calles de Guayaquil responde a que no tienen un techo. Los cuerpos que quedaron en la calle, en las grandes ciudades donde se concentra el dinero, son los cuerpos de los que no tienen techo. Los cuerpos quedaron exhibidos y ahora los vemos. Esos cuerpos no los veíamos porque se invisibilizan, se pierden en este movimiento maravilloso y teatral de una riqueza que es de muy pocos, pero que hace mucho ruido, porque es la que aparece en los medios de comunicación, en las tapas de las revistas. No aparecen en las tapas de las revistas principales los cuerpos maltratados, los cuerpos muertos de hambre, los cuerpos acabados por la droga. Y cuando aparecen, aparecen en situaciones criminales. Solo se los muestra cuando están robando o cuando están matando. Pero resulta que esta pandemia los puso al descubierto, los hizo visibles, porque son los únicos que quedaron visibles, porque son los que no tenían un techo. La educación, este sistema también visibilizó los problemas de educación. Aquellos chicos que tienen dinero están teniendo sus clases de manera normal, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque tienen conexiones, tienen buenos sistemas, pero esos son muy pocos. La mayoría no tiene acceso y no sabemos qué va a pasar cuando termine esta pandemia. La educación en las universidades. Nosotros peleamos para que nuestros hijos, chicos, jóvenes, vayan a la universidad para que tengan una vida mejor. Pero cuando van a la universidad, ¿qué valores aprenden en esa universidad? ¿Qué modelo económico aprenden en esa universidad? Y estoy hablando también de nuestras universidades católicas, de las cuales también yo soy profesora. Una vez que logramos que esos chicos con becas vayan a la universidad, cuando terminen, ¿volverán a la caverna, como decía Platón? ¿Querrán volver a enseñar a su gente? Y cuando les enseñan, ¿van a enseñar algo que libere, que resucite, o van a reproducir el sistema? Eso también lo está mostrando ahora la pandemia, porque cuando vamos a pedir respuestas ya, inmediatas, económicas, para salir de esto, resulta que los únicos que pueden entregar planes concretos, inmediatos, no son los doctores en economía, son los movimientos sociales. Mientras los grandes economistas están haciendo teología y diciendo que hay que buscar un mundo feliz, escuchen, hay que buscar el bien común, hay que incluir a todos. Eso es una posición liberal. Las posiciones progresistas, la culpa es del capitalismo, la culpa es de la concentración de la riqueza. Y uno diría, bueno, pero para decir eso estamos los teólogos, los pastores, los filósofos. Ahora se necesita un plan concreto. ¿Quién entregó un plan concreto? Los movimientos sociales. Hay que hacer esto, esto y esto. Esto en un año, esto en 2, esto en 5. Entonces nos está diciendo que los que tienen un saber, no necesariamente son los que tienen el conocimiento científico. Hay otro saber que en la amenaza de muerte sirve mucho más. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene para aportar en esta crisis
que empieza con una crisis sanitaria, pero que en lo inmediato se va a manifestar como una crisis económica muy grave, si hay algo que tiene para aportar a América Latina, es el conocimiento, el saber qué hacer para sobrevivir hasta el día siguiente con menos de $1 en el bolsillo. Eso no es poca cosa. Hace 3 meses eso no interesaba a nadie. Hoy ese saber vale. Es un saber puesto en valor. Esa gente hace 500 años que está sobreviviendo hasta mañana en una crisis económica, sin servicios, sin agua potable, sin calmantes para sus enfermos, conviviendo con las mafias. Eso es Latinoamérica. Ese es el contexto donde aparece esta pandemia. Los fundamentalismos es otro elemento que se va a agudizar. Ustedes saben que las posiciones fundamentales, o fundamentalistas, perdón, en política, aparecen en los momentos de crisis. ¿Qué es la crisis política? Es una crisis de representación. Es un desorden, un caos, donde por supuesto alguien va a poner orden, y tristemente aparecen de manera rápida a poner orden posiciones fundamentalistas, que dicen que todo lo malo es culpa de actitudes morales y que merecen un castigo. Y esas posiciones fundamentalistas no son solamente discursos de la periferia más marginada. Hoy están en los gobiernos regionales. Han llegado al Estado, apoyados en discursos religiosos falsos. No hay dioses que castigan para ninguna de las 3 religiones monoteístas verdaderas. El Dios quiere, ayuda, es persona y rescata. Sin embargo, con un discurso falso, han puesto en el gobierno personas a las que se las llama populistas, pero que realmente son otra cosa. Pero no vamos a hablar de todo acá porque no nos quedaría tiempo. Entonces, eso también es parte de esta pandemia, porque cuando la crisis económica llegue de lleno a la región, van a aparecer muchos fundamentalistas. Y si hay una tarea también que tenemos que hacer como hospital de campaña, es salir a desenmascarar, desacralizar falsas religiones, falsos profetas y falsos dioses, porque eso va a tener consecuencias en los cuerpos, como lo está teniendo en Brasil. Caen de a miles las personas por un gobierno que cree que la bolsa es más importante que la vida. Y digo la bolsa, porque la economía no es enemiga de la vida. Eso es un falso dilema. Sin economía no hay vida. La economía es el modo de administrar los recursos para poder vivir todos del mejor modo posible. Lo que se está defendiendo a ultranza, en algunos casos, no es la economía, sino el botín. El botín. Ahora bien, en el contexto mundial, ¿cuál es la situación de la Iglesia como estructura en el contexto mundial y en el contexto local? Bueno, en el contexto mundial ustedes saben que hay una puja entre si la estructura tiene que estar centralizada o tiene que estar repartida sinodalmente, escuchando a la periferia, un modo poliédrico. Y también hay otra disputa. ¿Cuál debe ser el discurso catequístico, teológico? ¿Tiene que girar en torno a una moral sexual o a una moral social? Cuando se habla de moral social, ¿se está haciendo teología o se está haciendo política? Es una disputa. Otra disputa que aparece es, ¿qué es más importante? ¿La práctica política o la práctica espiritual? ¿Es correcto que todo discurso teológico se vacíe de contenido espiritual? ¿Se puede dar un contenido espiritual en un discurso teológico
sin tener en cuenta el contenido político, social, esa es otra disputa. Y no se la puede negar. Hay que hablar, hay que armar debates. Este debate debería ser entre dos personas y una que piense exactamente lo contrario de lo que pienso yo. No podemos ser enemigos, porque no estamos hablando entre humanos y inhumanos. Yo solamente no le doy la palabra a quien considero mi enemigo. No lo escucho. No le doy la oportunidad del debate, porque creo que no sabe, porque lo deshumanizo para poder criminalizarlo. Es momento de sentarnos los que pensamos distintos, porque somos iguales. Pensamos diferente, pero somos humanos. Tenemos que poner sobre la mesa el conflicto, porque va a cobrar la vida de muchos cuerpos. Y no puede ser que debates doctrinales tengan a una iglesia separada. Ahora, si nosotros pasamos al juzgar, ¿qué ha dicho este Papa? Bueno, él dio últimamente 3 intervenciones que a mí me parecen que es importante traerlas rápidamente. Primero, el discurso, la intervención corporal de la Semana Santa. Eso fue de una magnitud sin precedentes. Un papa, solo en una tarde oscura, húmeda, romana de invierno, poniendo el cuerpo, un hombre grande, un hombre mayor, poniendo el cuerpo con otro cuerpo al lado, el Santísimo, enfrentando a este enemigo que no es persona y haciéndolo en nombre de toda la humanidad, de todos. Segundo, unos días después da un mensaje de Iglesia en Salida y no le va a hablar a los grandes economistas, a los grandes estadistas, le va a hablar a los de abajo y le dice a los movimientos sociales, tienen que organizarse como un ejército sin armas, donde van a tener 2 herramientas, la organización y la solidaridad. Y creo, dice, que es momento de pensar en un salario universal. Cuando hablamos de un salario universal, estamos hablando de un cuerpo. No estamos haciendo política, ni sindicalismo, porque hasta lo que yo sé, los cuerpos tienen que comer, tomar agua, vacunarse. ¿Cómo van a hacer todo eso si no tienen esa mediación simbólica que inventó este sistema, que es el dinero, pero sin la cual no podemos garantizar la vida física? Esos cuerpos que ya no están más en valor, porque en este nuevo salto tecnológico no se los necesita, y que como no están más en valor los cuerpos de los trabajadores ahora descartados, nadie les va a pagar. ¿De qué manera van a comer? Entonces, cuando el Papa pide un salario universal, no está haciendo política, se está ocupando de los cuerpos. Y un ejército que tiene 2 herramientas, la organización y la solidaridad. Después vemos eso. En Vida Nueva, da un pasito más y dice, para resucitar hay que correr la piedra. Y nosotros tenemos que correr la piedra. No esperemos que vengan a correr la piedra. Dice, y habla de las mujeres, el genio femenino. El genio femenino. Esto es importante porque a las mujeres se las ha puesto, incluso en el discurso colectivo, contra lo que mucho se está luchando, en el campo del saber como el lugar de la locura. Las mujeres no saben lo que dicen, va a decir Lacan. Esto pasó en el momento de la resurrección, no les creían. Pero se ha instalado que la mujer no sabe lo que dice, por eso no se la escucha. Y por eso se le paga un salario menor en los casos en que se les paga. Y segundo, las mujeres son prostitutas. Se las ve como cuerpos para comercializar. Y se las termina matando. Todos los días estamos contando casos de feminicidios en la región.
porque ven a la mujer como un cuerpo del cual solamente se puede gozar y sacar dinero, y cuando habla, está loca y no sabe lo que dice. Si como iglesia no empezamos a hablar en este tono, no vamos a prever las muertes que están aumentando significativamente en los últimos días con este encierro de los cuerpos que produce la pandemia. Por último, dice, en este artículo en Vida Nueva, dice, hay que actuar como un solo pueblo ante todas las epidemias para lograr impacto real. Fíjense, actuar como un solo pueblo, como uno solo, ante todas las epidemias, que son las que acabo de nombrar. Y solo si actuamos como uno, vamos a poder lograr un impacto real. Y agrega, tengo acá mejor el texto. Y agrega más abajo, dice, actuar responsablemente frente al hambre, sabiendo que hay comida para todos. Habla de cosas concretas. El cuerpo come. Dice hay que actuar responsablemente. Una iglesia en salida tiene que poner el cuerpo para salvar otros cuerpos. Hay que actuar responsablemente. La comida está. ¿Qué vamos a hacer como iglesia latinoamericana para que todos puedan comer? Dice, esta es una guerra por poder. Es una guerra por poder. Hay que cambiar ese estilo de vida. Y tenemos anticuerpos, dice. ¿Cuáles son los anticuerpos para esta pandemia? Es más que el coronavirus, dice el Papa, la justicia, la caridad y la solidaridad. La caridad, que en términos de virtudes cardinales y no teologales, podríamos traducir como fortaleza, porque la fortaleza solo la da el amor. Todos sabemos en una situación límite cuánta fuerza física nos dio el amor. Hemos podido ser capaces de levantar cosas que nunca hubiésemos levantado si una persona quedó atrapada. Hemos cargado cuerpos en desesperación que no hubiésemos podido cargar si no fuera por un gran amor en un momento límite. Y la solidaridad se relaciona directamente con la templanza, porque ser solidario es dar lo mío al otro, es privarme de mucho lujo para darle al otro, y eso es templanza. La templanza es la virtud que controla el cuerpo. De las virtudes cardinales es la que me permite pasar de los golpes del frío al calor. Eso es la templanza, ¿eh? Así se templa el acero, es golpes de frío y calor que me permiten después tener resistencia. Entonces, la templanza es la que me permite la solidaridad, dar hasta lo que no tengo, la vida, como han dado nuestros mártires latinoamericanos, hoy reconocidos por el Papa Francisco, nuestros beatos, ¿verdad? Fíjense, cuando el Papa está reconociendo estos beatos que han sido martirizados por el sistema, ¿qué estamos reconociendo en un martirio? Un cuerpo, un cuerpo. Ahora, si nosotros tuviésemos que avanzar un poco y decir, bueno, ¿qué podríamos hacer ahora para actuar, verdad? ¿De qué manera podríamos actuar? El Papa en Santa Marta todas las mañanas da una homilía. Y quiero rescatar dos, la de ayer y la de antes de ayer. En la de antes de ayer dice, hay que permanecer en el pueblo. Si ustedes recuerdan la parábola del joven rico, el joven rico le va a decir a Jesús, nunca mejor que ahora esa parábola, ¿eh? ¿Qué debo hacer para salvar la vida? ¿Qué hacer? Es la pregunta política. Los que trabajan en el campo de lo social lo saben. ¿Qué hacer? Es la pregunta política. Para salvarme. Y Jesús le dice, anda, vende todo y dáselo a los pobres. Entonces, el joven vuelve a preguntar. No, a ver, en serio, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces le dice,
permanecer en la unidad. Tenés que unirte a mí. ¿Querés salvarte? Unite. ¿Por qué? Porque sí, es una decisión. Salvar la vida es una decisión. Una comunidad va a salvar la vida cuando tome la decisión. Un continente como es Latinoamérica, nuestra patria grande, como dice el Papa, va a salvarse cuando tome la decisión. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el joven rico, según el maestro? Permanecer en la unidad. Por eso el Papa dice, antes de ayer, hay que permanecer en la unidad del pueblo. Permanecer en unidad con el pueblo. ¿Y qué es permanecer en la unidad? Poner el enemigo afuera. No es uno de nosotros, no es un humano. Los católicos, cristianos católicos, lo sabemos mejor que nadie. Y ayer hablo de la infalibilidad. Hay una infalibilidad en el pueblo. El pueblo es infalible. ¿En todo es infalible? No. Desde el punto de vista de la fe. Hay un saber que da la fe, que tiene el pueblo y que hay que escucharlo. ¿Y cuándo hay un pueblo? ¿Siempre hay un pueblo? No, porque este Papa habla mucho del pueblo y es difícil de entender. Y él, me parece a mí, que cuando habla de pueblo, en el sentido que lo entendemos por lo menos en el Río de la Plata, del cual el libro de Máximo Burguesi es muy bueno, la biografía intelectual de Francisco, ahí se explica muy bien de dónde sacan la idea de pueblo, independientemente del mío, no quiero hablar del mío, pero ese es un buen libro. El pueblo no es un agregado de individuos, eso es una comunidad. Está bien, pero no es una comunidad organizada. Una comunidad es un montón de individuos sumados por intereses. Yo para sobrevivir tengo que estar en una comunidad, porque no puedo salir todas las mañanas a cazar un mamut. Hay una comunidad, pero no hay pueblo, en el sentido que se lo entiende, al menos en el Río de la Plata. Hay un pueblo cuando esa comunidad une sus voluntades para reclamar por la vida. Ahí la comunidad se convierte en pueblo. Y cuando el pueblo, decimos que el pueblo no se equivoca, es cuando esa comunidad se organiza para defender la vida, no se puede equivocar, porque no hay fin más importante que la vida en la especie humana. Entonces, ese clamor automáticamente se convierte en un universal. En ese sentido, el pueblo es infalible desde la fe, en esa unidad, en la diferencia, como dice el Papa. Y para quizás ya estoy en tiempo, no quiero abusar de la buena voluntad de ustedes. Para terminar, diría es que tenemos que pensar un poco más la unidad. Porque así como el neoplatonismo todavía sigue dando vuelta, el neoplatonismo todavía está presente y la gente sigue pensando que el cuerpo es malo y el alma sale volando del cuerpo y no sé cuántas cosas raras, también está fallando la idea del Dios uno y trino. Hay que volver a reinstalar la idea de la unidad, porque este es el fundamento teológico de la cultura que al menos los cristianos predicamos. El Dios en el que creemos es uno. Y cuando decimos hay uno, negamos todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay unidad. Lo que existe, lo único que existe, está ahí, concreto, en un cuerpo, es la unidad. Cuando esa unidad se convierte en división, en multiplicación, desaparece el cuerpo. No solo en el sentido físico, cualquier doctor en física podría explicar mejor que yo eso, ¿no? La composición física, pero al margen de eso, cuando yo destruyo esa unidad de la diferencia, cuando no hay uno,
del otro lado no hay nada, no existe lo múltiple. Eso es nuestro credo. Nosotros creemos en la unidad, no creemos en que hay unidad y hay multiplicidad. Ojo con esto. Hay uno, esa es la fórmula, hay uno que es una relación de tres personas, pero es uno, no son tres dioses, si no, no seríamos la religión monoteísta. No tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Tenemos un Dios con tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo, pero hay uno. Si dijéramos que hay muchos, seríamos politeístas. Si este mundo está creado a imagen y semejanza de Dios, el pueblo también es uno. No hay dos pueblos. No puede haber infinitas voluntades, anulándose entre sí por puro deseo. Hay uno. No hay muchas crisis, hay una. El sistema está en crisis, porque es un sistema de relaciones egoístas. Por eso hay que hacer un cambio ecológico. Hay que cambiar la lógica de ese sistema, que es la lógica del paradigma tecnocrático, por un paradigma relacional, dice el Papa Francisco. Hay uno, hay que volver a instalar la idea de unidad. Hay un pueblo, hay un cuerpo. Eso creemos nosotros. Esa es la unidad de la que habla el Papa. ¿Y cuándo hay un pueblo? No cuando hay un montón de gente junta, cuando hay una conciencia de unidad, y esa conciencia la da la amenaza de muerte, la da la necesidad. Latinoamérica sabe eso. Latinoamérica sobrevive hace 500 años, sin trabajo, sin tierra, sin techo, porque hay solidaridad, porque hay una comunidad organizada. Y si hay algo que tiene para aportar hoy Latinoamérica a la Comisión Internacional del Vaticano, es justamente la capacidad de organización. Ustedes saben que el Papa, como jefe de Estado, ha ido a la vanguardia lanzando la primer comisión para pensar ya la salida del coronavirus. Augusto Zampini, el padre Augusto Zampini, Monseñor Dufé también, están a cargo de esto como secretarios adjuntos de la oficina del cardenal Tucson, y ellos están coordinando una comisión que se armó con 5 grupos. El primer grupo se ocupa de la iglesia y está poniendo a través de Cáritas Internacional en red todas las Cáritas locales. El segundo grupo se habla de una salida post-coronavirus de manera económica, ecológica, a través de la salud y a través de la seguridad. Entonces ahí en el campo ecológico hay un grupo de científicos internacionales que está pensando ya medidas concretas para una salida de energía sustentable. En lo económico se están pensando también con otro equipo internacional 2 ejes. El eje laboral, donde se está pensando alternativas para el trabajo formal, pero también ya nuevos modos de trabajo, como son los trabajos del cuidado, para todos aquellos que, aunque no hubiese estado el coronavirus, igual hubiesen quedado en la calle esos 1.600 millones de personas. Y el segundo eje que se está pensando en el plano económico es el financiero. ¿Es real la deuda? ¿Qué hacemos con la deuda en Latinoamérica? ¿Cómo vamos a pagar una deuda? Los países europeos no van a poder pagar sus deudas. ¿Cómo va a pensar Latinoamérica el tema de la deuda? Esos 2 temas hoy son centrales en el Vaticano. Ya está un equipo internacional pensando estos 2 tópicos. En el campo de la salud se está pensando las medidas de salud física, pero también institucional. Se llegó a esta situación porque hay instituciones que están enfermas, instituciones corruptas. En Argentina un barbijo que costaba 20 pesos lo llegaron a pagar 3.000. Un barbijo. Entonces la salud no es solamente de las personas. El tema de la seguridad, ¿qué va a pasar con la seguridad? Hay 3 puntos en seguridad: nacional, cibernética y alimentaria. Y la seguridad nacional no es poca cosa. Este sistema de estado de control, algunos creen que va a terminar en un estado de excepción, en un estado que van a controlar de una manera despótica los cuerpos. Y otros quieren que ya el estado desaparezca y libere la cuarentena, aunque se mueran muchos cuerpos, pero que no pierdan sus dividendos en una bolsa. En una bolsa que está cayendo y no está cayendo, porque ustedes saben que el petróleo no vale nada, pero como el vacío no existe en la naturaleza, cuando desaparece un valor aparece otro.
Así que al mismo tiempo que el petróleo no vale nada, y no es que no vale nada ahora, las familias árabes empezaron a cotizar su petróleo en bolsa hace más de 6 meses, porque sabían que ya el petróleo iba a caer. Por eso les digo, el coronavirus agudiza situaciones que ya existían. Pero hay otras empresas que están creciendo en la bolsa. El Nasdaq va a tener un 2020 positivo, no negativo. Entonces, ojo con esto, la seguridad cibernética, la alimentación. Después hay otros grupos, otro que trabaja cómo comunicar esto al resto del mundo, otro grupo que trabaja en las relaciones de Estado, porque el Vaticano es un Estado entre Estados, y otros que están pensando cómo buscar financiamiento internacional a través de las oficinas que tiene el dicasterio para financiar todo lo que es migrantes, todo lo que es refugiados, etc. En este contexto, el CELAM, que es el Consejo Latinoamericano, tiene una red maravillosa. Primero, el CELAM es el único organismo hoy que queda vivo, con cuerpos presentes, que puede hacer una acción eficaz en la región. Es un organismo internacional, tiene una red maravillosa, no solamente a través de las conferencias episcopales, sino de cada obispo, de cada parroquia. Tiene una red maravillosa en las universidades, equipos de investigación de primera línea. Tiene una red maravillosa en los sindicatos son católicos en Argentina y en Brasil, que es donde el sindicalismo es fuerte. Y donde no hay sindicalismo, los movimientos sociales católicos están organizando a la gente. Está la red paraamazónica, está Amerindias, comunidades de base. Yo les puedo asegurar que no hay otro continente con una organización como la latinoamericana. El CELAM congrega todo eso. Cuando todo está cayendo, tenemos un organismo vivo que va a ser muy útil, y muy importante para poder organizar en la solidaridad y salvar los cuerpos de esta patria grande. Entonces le dejaría dos preguntas. ¿Hay un nuevo orden? ¿Va a haber un nuevo orden? ¿O tenemos que tratar de ordenar esto que tenemos antes que alguien aproveche el caos y termine destruyendo realmente lo poco que queda? Y segundo, si hay que hacer una conversión, ¿qué tipo de conversión precisamos? Por supuesto que esto fue un discurso que intenta ser desafiante. Muchos me conocen y saben cómo hablo. Están mis libros para leer toda la parte, aquellos que les gustan más todo lo filosófico y teológico, están escritos por supuesto mis libros, pero no es este el espacio de la conferencia para hablar de eso, y me gustaría haber hecho una provocación justamente para que estos cuerpos se pongan en movimiento, que son incluso el mío propio, y salgamos. Bueno, si tenemos espacios para preguntas, con mucho gusto me encantaría organizar un debate.